Dice la Escritura, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice la Escritura que el Señor dijo, antes de irse, que en su nombre echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos nuestras manos serpientes y beberemos cosas mortíferas, no nos dañará. Y estas son señales del Espíritu para varias cosas, para tener todo tipo de autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañe. Porque este es el objetivo, tener autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañe. Porque el creyente verdadero siempre es atacado por el enemigo, es atacado por el ejército de Satanás, es atacado por las tinieblas. Y para poder vencer las tinieblas, primero se vence con el amor de Dios, venciendo el bien, venciendo el mal con el bien, y se vence con el poder sobre las tinieblas en varias de las áreas del hombre. Y así entonces el Señor nos da poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo para que nada nos pueda dañar. Y una de las cosas que el Señor da son las lenguas para comunicarse con el Señor, pero dice que el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino que le habla a Dios, y habla con Dios, porque habla misterios con Dios. O sea que las lenguas son para hablar con Dios, las lenguas son para comunicarse con Dios. Las lenguas no son ni para jactarse, ni son para demostrar espiritualidad, ni son para demostrar poder, ni para demostrar autoridad, ni ninguno de los atributos, dones que Dios da sobre toda fuerza del enemigo es para demostrar autoridad, sino para vencer toda fuerza del enemigo. Y esto se hace tanto en el secreto como también en la comunión con los demás, porque esto no es para demostrar a nadie, sino demostrar el poder de Dios. Porque cuando realmente se le quiere demostrar al hombre el poder de Dios, este que quiere demostrar el poder de Dios realmente no tiene nada, porque el Señor no habita en alguien jactancioso, porque el que quiere demostrar poder, este tiene espíritu de jactancia y no pueden morar en un mismo corazón, el Espíritu Santo y el espíritu de jactancia. Esto no puede ser posible, porque el Señor no mora en vaso sucio. El Señor no entra en una casa ya habitada, en una casa que está llena de las tinieblas, y allí no mora el Espíritu Santo de Dios, el cual entra en corazones humildes y mansos. Y esto es que el Señor mora en nuestros corazones, desprendernos de todo aquello que es para nosotros mismos, para que entonces el Señor pueda morar, porque cuando esto no es así, el hombre busca lo suyo, y buscando lo suyo, piensa que tiene a Dios, y no es así, no tiene a Dios. O muchos dicen tener a Dios, porque dicen que hablan lenguas, porque dicen que profetizan, porque dicen que echan fuera demonios, porque dicen que danzan, y porque dicen tener muchos dones espirituales, pero la mayoría de lo que acontece hoy, la mayoría son dones falsificados. Así acontece en el tiempo del fin, y esto fue una profecía dada en el tiempo del rey Ezequías, cuando dice que vinieron de Babilonia muchos al rey Ezequías para consolarlo, y el rey Ezequías le mostró todos los tesoros del palacio de la casa real, y no hubo nada que no le mostrase, no quedó nada que no le mostrase. Y luego vino a él el profeta Isaías y le preguntó, ¿quiénes son aquellos hombres que vinieron a ti? Y el rey Ezequías les dijo lo que era, y el Isaías le preguntó, ¿qué vieron en tu casa? ¿Qué vieron en la casa del rey? Y él les dijo, no hubo nada que no les mostrase. Isaías le declaró la profecía, que vendrían días en que todo aquello que él mostró, todo lo de la casa de Dios, todo lo de la casa real, sería llevado cautivo a Babilonia. Pero esta era una profecía para el tiempo del fin. Esta era una profecía para el tiempo en que la jactancia abunda y sobreabunda sobre la faz de la tierra en los llamados creyentes, en los llamados que tienen dones espirituales, en los que supuestamente tienen dones espirituales. Esto es una profecía, pero ¿por qué? ¿Qué quiere decir esta profecía? El hecho de que Ezequías haya mostrado todos los tesoros de la casa real y todo el tesoro de la casa de Dios, esto significa que el hombre trata de mostrar los dones de Dios para jactarse, trata de mostrar los atributos de Dios para jactarse, para mostrarlo, para decir que tiene, para decir que es, para mostrar que es espiritual, para mostrar que es de Dios. Y cuando esto es así, entonces el enemigo viene y le toma los dones para él, porque los dones de Dios no son para mostrar, sino para edificar, para santificar, para preparar al pueblo verdadero en la edificación del ministerio de Dios, en la edificación de la obra del ministerio. Para eso son los dones, para purificación, para santificación. Y las lenguas son para hablar con Dios, no para demostrar ninguna espiritualidad. Cuando esto acontece,
Satanás toma los dones para él, porque Dios lo permite, porque esta profecía habla de eso. Esto fue una profecía dada a través de un ejemplo en el tiempo del rey Ezequías, y así mismo se cumple en el final. ¿Cuál es Babilonia? El lugar donde Satanás tiene cautivos a muchos y les da dones falsos a cambio de los verdaderos. ¿Pero por qué? Porque hay jactancia en sus corazones. Por eso es que cuando Pablo está hablando acerca de las lenguas, hace una aclaración y hace una exhortación y sugiere a los hermanos y hace una exhortación y les dice: hermanos, no seáis sabios en la malicia, sino sed sabios en vuestro modo de pensar, pero niños en la malicia. Porque ¿cómo es ser sabio en la malicia? ¿Cómo es ser sabio en lo malo? Tomar los dones de Dios para lo que es del hombre, para lo vano, para enaltecerse. Esto es tener una mente de malicia. Esto es tener una mente de maldad. No una mente inocente, no una mente ingenua, no una mente de niño, sino una mente de maldad. Sabios para las cosas de Dios. Sabios en vuestra manera de vivir, en la forma de usar los dones de Dios. Porque las lenguas no son para jactarse, porque dice la Escritura que si alguno habla en lengua y no hay intérprete en la congregación, dice que calle y hable para sí mismo y para con Dios. Pero ¿qué es lo que se ve hoy? Todo lo opuesto, personas hablando en lengua que aún piensan incluso hasta saludarse en lengua. Pero ¿cómo es? Si no hay un intérprete fidedigno, verdadero, por los dones del Espíritu Santo, que alguien va a hablar para dejar turbados a los demás. Porque si dice que si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, hablaréis al aire. Y hablar al aire no es el objetivo del Espíritu Santo, sino edificar. Porque la profecía es para edificar, para redarguir. La profecía es para corregir, para consolar. ¿Y cómo soy enseñado? ¿Cómo soy consolado? ¿Cómo soy corregido? ¿Cómo soy instruido? A través de la profecía o a través de la lengua, si no comprendo lo que se me está diciendo. Y si alguien habla en lengua y habla y ora por mí en lengua, y todos los que hables hablar en lengua y hablar en lengua y hablar en lengua y hablar en lengua, y no es palabra bien comprensible, todo esto no es más que jactancia. Y allí no muere el Espíritu Santo. Allí están los dones del enemigo, allí están los dones del diablo, porque le ha robado los fidedignos, los verdaderos. Y el hombre dará cuenta a Dios por ese don, porque dice que irrevocables son los dones y llamamiento de Dios. Pero ¿cuál es la irrevocabilidad de los dones? La irrevocabilidad de los dones es que el hombre va a dar cuenta por ese don. No es que al hombre se le va a quitar la fidelidad del don, lo real del don, porque el don es del Señor. El Señor se lo da al hombre, pero la verdad del don y la acción del don, la verdadera, la fidedigna, es de Dios. Y Dios eso lo puede tomar para así dejarle el don al hombre y que él vea que lo que haga con él. Y cuando esto el hombre lo hace, jactarse y tomarlo para jactancia, el enemigo se lo roba. Le he llevado cautivo a Babilonia. Y así es que acontece. Y el hombre entonces va a dar cuenta, porque Dios le va a preguntar qué hizo con el don, qué hizo con el talento que le dio, porque los talentos son muchos y entre ellos están incluidos los dones. Entonces el hombre va a tener que dar cuenta. Esa es la irrevocabilidad del don, porque Dios le va a pedir cuenta por ese don. No quiere decir que como Dios se lo dio, ya no se lo va a quitar más, porque ¿cómo será posible entonces que alguien a quien Dios le dio un don espiritual, sea de profecía, sea de lengua, sea de interpretación, sea de sanidad, sea de sabiduría, sea de ciencia, sea el don que Dios le haya dado, y se va al mundo, o permanece en la iglesia, pero pecando en el oculto, pecando en su vida íntima, mintiendo, adulterando, fornicando, en vicios? ¿Cómo es posible que el don permanezca? Entonces Dios estaría en vaso sucio, entonces Dios estaría en vaso inmundo. Y lo que dice es que si alguno se limpia de estas cosas, será vaso de honra, instrumento de Dios, preparado, útil para toda buena obra. Pero si alguno no se limpia de estas cosas, no será instrumento de Dios. Y si no será instrumento de Dios, es que será instrumento de Satanás. ¿Y cuáles son estas suciedades? La jactancia es una de estas suciedades de las cuales el hombre se tiene que limpiar. La arrogancia, la prepotencia, el querer ser visto, el querer mostrar los dones de Dios, los cuales no son para mostrar, sino para edificar, sino para santificar, sino para la obra
del ministerio, sino para lo que es el crecimiento del pueblo de Cristo, del pueblo de Dios, el crecimiento espiritual, el desarrollo espiritual. Y por eso los dones son llevados cautivos. Y hoy en día acontece de esta forma, y las personas se ponen a hablar en lengua sin saber ni ellos mismos lo que están hablando, porque dice que el que habla en lengua pide en interpretación, pida en oración el poder interpretarlas, pida en oración el don para poder interpretarlas. Y el hombre se queda así como si nada, pero lo que hablan es un cúmulo de lenguas aprendidas, automatizadas. ¿Para qué? Para demostrar que son espirituales y para hacerse creer a sí mismo, engañándose a sí mismo que son espirituales. Y las lenguas no son para eso, porque dice la Escritura, si yo voy a vosotros y hablo con lengua desconocida, pero no doy palabras bien comprensibles, dice, prefiero hablar 5 palabras comprensibles para hacer entender y para enseñar a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida, porque esta es la importancia que tiene realmente la administración, el hacer entender a otros, el hacer comprender a otros, y asimismo también es en la oración, porque en la oración el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Los gemidos indecibles son el sentir del corazón, el sentir de llanto, el sentir del clamor, el sentir del dolor del corazón del Señor por aquello que se ora, y este es el gemido indecible del Espíritu Santo. Intercede por nosotros con gemidos indecibles porque no sabemos qué pedir ni cómo conviene. Así Él habla palabra bien comprensible, porque a través de la oración el Señor nos enseña, a través de la oración el Señor nos está hablando, a través de la oración que no es el hombre, sino que es Dios. Cuando el hombre le pide al Espíritu Santo que interceda por él, porque si esto lo promete el Señor, el hombre debe de pedirle a Dios las promesas, porque Dios le prometió a Abraham algo, pero Dios le pidió a Dios, Abraham le pidió a Dios que le confirmara esa promesa, y entonces Dios le mandó a hacer sacrificio a Abraham para que entonces se confirmara esa promesa. Las promesas Dios las da, pero el hombre debe de pedirle a Dios la confirmación de esas promesas para que entonces Dios las cumpla. No es que Dios no las cumple, sino que el hombre debe de amar esa promesa y buscar esa promesa, buscar el cumplimiento de esa promesa. Así es con la oración, pero cuando esto no es así, el hombre hará por su cuenta, y el hombre abre su boca para orar en lengua sin saber lo que habla, sin saber ni entender nada. Pero el hombre debe de pedirle a Dios el entendimiento en todas las cosas, entendimiento en lo que se habla, entendimiento para usar los dones del Espíritu Santo, entendimiento en la oración y entendimiento en todo. Las lenguas que son espirituales no son para jactarse. Las lenguas que verdaderamente son espirituales son para edificación, son para hablar con Dios misterios. Cuando el hombre tiene la interpretación de las lenguas, y cuando el hombre no tiene la interpretación de las lenguas y habla en medio de un grupo, en medio de la congregación, en lengua, esto en vano es. Esto sencillamente es algo automatizado, y en la mayoría de los casos es para jactarse. Esto no es lo que manda el Señor. Lo que manda el Señor es callar y hablar para sí mismo y para con Dios, porque las lenguas son para hablar con Dios. El que habla en lengua, así que dice la Escritura, habla con Dios, no habla a los hombres, sino a Dios. Y entonces, si alguien va a enseñar y se pone a hablar en lengua, y durante una hora de predicación, o durante el tiempo que sea de predicación, más del 80%, más del 70 al 80% de la predicación es en lengua, este no puede edificar a nadie. Y hay incluso quien se cree espiritual por esto y todavía testifica y dice, hubo una predicación que fue tan ungida, que fue tan poderosa, que yo fue más lo que hablé en lengua que lo que hablé en mi lengua, en la lengua natal. Y cuando esto es así, allí se ve la jactancia y la ignorancia del hombre. ¿Y cómo eso puede edificar a una congregación? ¿Cómo eso puede dar el mensaje del Espíritu Santo a una congregación? ¿Cómo esto puede dar a conocer el corazón de Dios a una congregación? ¿Cómo esto puede corregir a una congregación? ¿Cómo puede esto instruir en justicia a una congregación? Porque para esto es la palabra de Dios, para enseñar, para corregir, para edificar, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pero si alguien se para a predicar, y mayor parte de la predicación es en lengua, primero, las lenguas no son de Dios, y segundo, lo que está haciendo es un desastre en la congregación, porque esto no es para edificar, al revés,
esto es para jactarse. Y esto es para destrucción del pueblo. Porque lo que el pueblo va a recibir, va a ser jactancia. Y esto es lo que el pueblo va a aprender. El pueblo va a aprender erróneamente. Y el pueblo va a creer que esto es verdadero poder de Dios. Y que esto es verdadero conocimiento y unción de Dios. Y esto no es unción de Dios. Y esto no es poder de Dios. Porque el poder de Dios consta en vencer el mal con el bien. El poder de Dios consta en obedecer a Dios en todas las cosas, aun hasta la muerte. El poder de Dios consta en hacer su voluntad, en el ser uno con el Señor y tener la mente del Señor. El poder de Dios no consta ni en profetizar, ni en hablar en lengua, ni en echar fuera demonios, ni en sanar, ni en ninguna otra de las cosas acerca de los cuales el hombre se jacta de tener, pero no tiene nada. Así como la ciencia que toman hoy como ciencia, que no es ciencia, sino que es adivinanza y es profecía en caso de que no fuera adivinanza, porque la ciencia de Dios es la profundidad de los misterios espirituales del corazón de Dios a través de toda la Escritura, que la revela el Espíritu Santo en lo secreto al hombre. Y esto es lo que se ve en la mayoría de los altares hoy en día. Esto es lo que se ve en la mayoría de los ministros o llamados ministros de Dios, porque es ministro por el hombre, pero no por Dios, porque esto es lo que ha acontecido en el último tiempo, y es la profecía cumplida que dice también en el libro de Oseas, cuando dice que el pueblo estableció reyes, pero no escogidos por Dios, y puso príncipes, pero Dios no lo supo. Y estos son los reyes y estos son los príncipes que Dios no escogió y que Dios no supo cuando lo pusieron. ¿Por qué no lo supo? Si Él lo vio, sino que no se lo dijeron, nunca se lo preguntaron, por eso dice que no lo supo. ¿Y cuáles son estos? Todos aquellos jactanciosos que dicen estar llenos de dones espirituales, pero que de Dios no tienen nada, son los dones de Satanás, porque los verdaderos, los fidedignos, han sido llevados cautivos a Babilonia, como en el tiempo en que el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, y allí estuvieron los dones durante 70 años, allí en el palacio de Nabucodonosor, presos, cautivos los dones. Porque esta es la cautividad del pueblo. La cautividad viene a raíz de la jactancia, ni las lenguas, ni ningún don espiritual. Es para mostrar que se es espiritual. Ningún don espiritual de Dios es para ser vendido, porque los dones espirituales son santos, son puros, son Dios mismo. Y siendo Dios mismo, estos no se canjean. Y apenas el hombre intenta canjearlo, le es cambiado por otro, y el hombre no se entera. Y muchos hoy no es el Espíritu de Dios que tienen, es espíritu de error, pero no lo entienden y no lo saben, no lo comprenden, no lo entienden. Cuando David pecó, David le pidió a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches de delante de ti, le dijo a Dios, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Sin embargo, esto en el final no acontece de la misma forma. ¿Por qué? Porque esto fue un temor reverente por un pecado que se cometió, pero cuando el hombre no tiene ese temor reverente, el hombre no puede pedir realmente que Dios no le quite su Santo Espíritu, y cuando esto no acontece, entonces el Espíritu le es quitado y le quedan los dones, pero los que ya le puso el enemigo, ya los que le puso el diablo, y muchos hoy no tienen el Espíritu de Dios para hablar las lenguas que hablan, las verdaderas, las santas, las justas, las puras, las fidedignas, las que no se jacte el hombre, las que el hombre no busca hablar allí lenguas para demostrar que es espiritual y que busca a Dios y que tiene poder y que tiene autoridad. Estas no son de Dios, estas son de Satanás, y muchos, no teniendo el Espíritu Santo, no lo saben, porque dice la Escritura que Sansón no sabía que Dios ya se había apartado de él en el tiempo en que ya Dios se había apartado de él. Pensó escapar como las demás veces, pero él no sabía que ya Dios se había apartado de él. Eso es lo que acontece en este tiempo, en el cual la mayoría de los dones han sido llevados cautivos al palacio de Nabucodonosor, que es el lugar del diablo. ¿Por qué? Porque el hombre se ha jactado, el hombre se ha envanecido, el hombre se ha enaltecido. Y lo que dice la Escritura es que no seamos sabios en la malicia, sino niños en la malicia, y sabios en nuestro modo de vivir, en nuestro modo de pensar, porque esto nos habla acerca de los dones espirituales. ¿Para qué? Para que no erremos. ¿Para qué? Para que no nos confundamos, porque no tenemos nada de nosotros mismos, dice la Escritura. Y si no tenemos nada de nosotros mismos, y si no tenemos nada que no nos haya sido dado, dice: ¿por qué te glorías como si no te hubiese sido dado?
¿Por qué te jactas? ¿Por qué te glorías como si no te hubiese sido dado? Como si lo hubieras tenido de ti mismo. Como si fue algo que tú tuviste por ti mismo. Porque Dios está en el cielo, el hombre sobre la tierra. Y el hombre es menos que una partícula de polvo delante de la gigantesca gloria de Dios, de la infinita gloria de Dios. Y el hombre no entiende esto y debe de entenderlo. Porque el hombre nada es. Y lo que tiene, lo tiene de Dios para edificación, si lo tiene. Y si no lo tiene para edificación, le es quitado. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Pero al que tiene, al que no tiene, dice, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Qué es lo que no tiene? El que no tiene el verdadero amor y temor del Señor. Por eso es que dice así la Escritura. Al que tiene, este tiene lo principal, el amor por Dios, la reverencia, el temor a Dios para obrar sensatamente. Le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, porque no tiene el verdadero amor por Dios, tiene, dice que dones, pero dice, al que no tiene, le será quitado aún lo que tiene le será quitado, y esto le es quitado. El don que se le dio, aquel atributo que se le dio, se le es dado a Satanás y al hombre le queda lo falso, al hombre le queda la imagen, al hombre le queda la lengua automatizada, y muchos es que la aprenden del vecino, muchos es que la aprenden de la congregación y así el resto de los dones. Y esto es por la jactancia del hombre. Al que no tiene, se debe de tener temor de Dios antes de tener todo tipo de don. Se debe de pedir y se debe de anhelar amor y temor de Dios sobre todas las cosas, sobre todo asunto, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada y sobre toda cosa asimismo también se debe de pedir amor y temor de Dios. Sobre todo asunto, sobre toda cosa se debe de pedir amor y temor de Dios. Sabiduría para obrar. Sabiduría que es más valiosa que el oro, que es más valiosa que todas las demás cosas que el hombre pueda pedir. Y así entonces lo que tenga de Dios y los dones que tenga los tendrá fidedignamente y no se jactará y ninguno dirá, este es espiritual porque tiene don. No, sino que dará testimonio de Jesucristo. Dando testimonio de Jesucristo, entonces será verdadero para edificación, para salvación, para corrección. Y sus lenguas serán fidedignas y serán para con Dios. Y todo lo que tenga será fidedigno y será para con Dios. Y nada le será quitado. Todo lo multiplicará. Y cuando Dios le pide las cosas, se las dará multiplicadas. Y el Señor le dirá, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios.